Nosotros el proceso de internacionalización lo abordamos desde la visión que tenemos, ¿no? Esta visión consiste en ser reconocidos y reconocernos a nosotros mismos como números uno del mundo en nuestro ámbito de actividad, siendo respetuosos con el medio ambiente en cualquier parte del mundo y siendo los que aportamos plazos más cortos para su desarrollo. Desde este punto de vista abordamos la internacionalización con diferentes aspectos o en función también de la idiosincrasia del país o de la cultura de las personas con las que tratamos en cada país. En algunos países, en algunas localizaciones pretenden que haya un pacto más serio, un contrato, un acuerdo en el que se relacionen las dos compañías y bueno, pues unos trabajos en exclusiva y si no, pues no, porque requiere una serie de inversiones que pretenden amortizar. Muy bien, en otros países bueno, pues, el ámbito es mucho más amplio y además no pretenden tanto eso como que a nosotros también pueda interesarnos el ir a prescriptores donde participamos desde el diseño en su origen y lo llevamos hasta el final, ¿no? Hasta su instalación. Efectivamente aquí los plazos de maduración son muchísimo más largos, requieren inversiones más fuertes y más largas en el tiempo, pero por otra parte el índice de éxito comercial pues se incrementa muchísimo. Y otro concepto que hemos empezado a tratar ya es el tema de la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es fundamental, hasta ahora no habíamos hecho mucho caso, pero consiste en saber dónde también nuestra competencia está, ¿no? Nosotros somos una empresa que tenemos el tamaño que tenemos y no tenemos acceso, por desgracia, a todos los mercados del mundo ni a todas las condiciones del mundo, pero viendo dónde está nuestra competencia y viendo el tipo de proyectos que hacen, pues es posible que nos den una orientación sobre dónde nosotros podemos trabajar, instalarnos si fuera el caso, o por lo menos comenzar a desarrollar nuestras habilidades allí.